todo, pero espero que el Señor te hable y te ministre a través de esta palabra. Amén. El título de esta palabra es el suplantador. El suplantador, el que ocupa el lugar de otro. Y muchas veces viene bien que te suplanten, ¿no? Si, por ejemplo, no puedes ir a trabajar o necesitas ese día y arreglas con alguien, con un compañero, una compañera que te pueda suplantar, ¿no? Viene bien que haya alguien que pueda estar en tu lugar. Pero a veces no es tan bueno, ¿no? Porque pensaba también en este tiempo de las nuevas tecnologías, escuchamos que ocurre muchas veces gente a quien le han suplantado la identidad. Y eso es un problema. Y no te suplantan la identidad para nada bueno. No te suplantan la identidad para llenarte la cuenta corriente, sino para vaciártela. No te suplantan la identidad para poner tu nombre en alto, sino que puedes sufrir un grave daño de reputación. Así que tenemos que tener cuidado con los datos, con nuestros datos. Pero lo cierto es que hay una verdad en el tema de esto de suplantar, porque Cristo nos suplantó. Nos tocaba a nosotros ir a la cruz y Él ocupó nuestro lugar. Es decir, que quien tenía que ser arrestado aquella noche y ser enjuiciado, eras tú, era yo, pero Él ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ocupar su lugar. Y esto es muy importante de entender porque es parte básica del Evangelio, ¿no? En la cruz hubo un intercambio, de lugar. Nosotros que estábamos en pecado, en oscuridad, en esclavitud, en desnudez, en pobreza, en derrota, en condenación, en muerte. Ese era el lugar. Jesús ocupó ese lugar. Sufrió la desnudez, siendo rico se hizo pobre, siendo libre se hizo esclavo, siendo justo cargó nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos ocupar el lugar de libertad y de plenitud. Así que Él, siendo justo, ocupó el lugar del pecador, para que nosotros pudiésemos ocupar el lugar de Él para estar con Él, sentados con Cristo en lugares celestiales. Y esto es muy tremendo. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Quién puede apropiarse y recibir? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es por medio de la fe. No es que yo haga obras para ganarme la bendición de Dios, porque la obra es esa. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo hizo. Y lo hizo por mí. Y cuando yo entiendo eso, lo puedo recibir por la fe. ¿Amén? Y entonces obra este milagro en nuestras vidas de que salimos de la condenación, salimos de la esclavitud y entramos en la plenitud del Señor. El Antiguo Testamento anuncia el Nuevo Testamento. Lo que está en el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos un montón de imágenes que están reflejando, ilustrando lo que había de venir. Y hay una historia
que es la historia de Jacob, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con esta verdad, con este pensamiento, ¿no? Porque Jacob era el suplantador, ¿no? Y el nombre de Jacob tiene que ver con esto, con el que suplanta. Él suplantó a su hermano Esaú. Su hermano Esaú era el primogénito y era a quien le correspondía la bendición de la primogenitura. Pero resulta que Jacob osadamente ocupa ese lugar y sin merecer recibe la bendición del Padre. Y vamos a entrar un poquito en esta historia. Esto está en el capítulo 27 de Génesis. Y vamos a leer un poquito y un poquito lo vamos a ir contando este relato, porque es muy interesante, tiene muchas figuras para observar. Dice el Génesis 27, el versículo 1, que aconteció cuando Isaac, recordamos que Isaac es padre de Jacob y Esaú, que eran dos gemelos. Isaac es hijo de Abraham. Abraham es a quien se le dice que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tiene un hijo, que es Isaac. Y este hijo, cuando se va a casar, toda la descendencia pasaba por ese hijo. Así que había que conseguirle una buena mujer, que no se nos vaya a casar a ver con quién se nos va a casar el muchacho. Entonces allí estaba el mayordomo Eliezer y va en busca y ora y le pide, Señor, por favor, que no me equivoque, ayúdame a encontrarle una muchacha al hijo de mi, por favor. Y entonces ocurre todo aquello y da con la chica. Y está convencido y es señal de Dios de que era esa chica. Y resulta que la chica que le da el Señor para Isaac, que tenía que seguir con toda la descendencia, se encuentra que era estéril. Increíble. Pero no era de Dios, sí era de Dios. Y vino fallada. ¿Cómo puede ser? Era de Dios. Y dice el relato que entonces Isaac oró, tuvo que orar y concibió Rebeca, que era la chica. Y esta chica concibe y tiene dos hijos, que es Jacob y Esaú. Y entonces cuando ya llega en la vejez, Isaac va a entregar la bendición. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. No estoy sintetizando. Verso 3. Hazme un guisado, verso 4, perdón. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que te bendiga antes que muera. Rebeca oyó cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y el tema era que el preferido de la madre era Jacob, era el mimado de la madre, pero el preferido del padre era el primogénito, el hijo mayor, Esaú. Y eso está mal, andar teniendo hijos preferidos está mal, hay que querer a los hijos por igual. Pero entonces dice que Rebeca quería la bendición para el hijo menor, no lo quería para el mayor, lo quería para el menor. Y le dice, mira, ve, tráeme ahí unos cabritos que yo voy a hacer la comida que tu padre quiere, que le gusta, y te presentas y entonces recibe la bendición. Y él tenía temor, pero mamá, voy a presentarme delante de papá y se va a dar cuenta, aunque Isaac ya no veía, pero igual se va a dar cuenta, porque mi hermano dice que era muy peludo.
Era medio mono, era muy peludo y él era totalmente lampiño. Y se va a dar cuenta. Entonces, no, yo te voy a poner la ropa de tu hermano y además te voy a poner en las manos y en el cuello piel de cabrito, por si tu padre te toca, va a darse cuenta ahí de que es tu hermano, ¿no? Pero si se da... Pero mamá, si él se da cuenta, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Si esto fuese así, que tu maldición sea sobre mí. Me parece muy interesante, ¿no? Porque eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Tu maldición, la mía, que estamos bajo maldición, en condenación, fue sobre Cristo. Y la bendición fue sobre nosotros. Él bebió la copa amarga para que nosotros podamos beber la copa de bendición. Y entonces se presenta Jacob y osadamente, había que tener valor, y la fe demanda de nosotros valor. Dice el verso 19, que entonces Jacob, cuando se presenta delante del padre, dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Qué tremendo, ¿eh? He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice el verso 21 que Isaac le dijo a Jacob, a ver, acércate, ven que te quiero tocar. A ver porque le sonaba la voz del menor. Acá hay algo raro. Entonces, a ver, ven que te voy a tocar, a ver si eres Esaú. Y entonces lo toca, lo palpa, y claro, tocaba la piel de cordero y dice, bueno, es peludo como mi hijo el mayor, ¿no? Dice entonces el verso 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob volvió a reafirmarse y a volver a decir, sí, soy yo. Y entonces lo bendice, y cuando sale de estar delante del padre, entra el hermano, entra Esaú con la comida y le dice, papá, acá estoy con la comida que me pediste, bendíceme. Y cuando Isaac escucha esto, dice que se estremece. Dice, pero ¿y entonces quién estuvo acá? ¿A quién bendije yo? Verso 33, se estremeció Isaac grandemente. ¿Quién es el que vino aquí? Yo lo bendije y será bendito. Le di mi bendición y no se la puede quitar nadie. El verso 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras del padre, clamó a muy gran voz, porque claro, cuando Esaú escucha esto, que se quedó sin bendición, se quedó totalmente desamparado, entonces dice que clamó con una muy grande y amarga exclamación, Elí, Elí, lama sabactani. Y le dije, Padre mío, pero bendíceme a mí. Entonces el verso 36 dice que Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿No has guardado para mí otra bendición? Isaac le dice en el verso 37. Isaac respondió y le dijo a Esaú, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Que yo ya
le di todo, ya lo bendije. Esaú le dice, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? ¿Sabe lo que dice Efesios en el capítulo 1, verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, ¿y qué dice? Con toda, nos dio toda. No hay un poco, algo. No se reservó algo para otro. Toda su bendición vino sobre nosotros. No es algo bendecido, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el lugar de Cristo, estando nosotros en ese lugar, en Cristo. La bendición no está fuera de Cristo, está en ese lugar. Jacob se presenta delante de su padre Isaac. Y en ese momento Isaac era ciego. Estamos diciendo que era ciego. Cuando lo toca, dice que también lo huele. Lo bendice, pero lo bendice. ¿A quién pensaba el padre que estaba bendiciendo? ¿A quién estaba bendiciendo? ¿A quién estaba bendiciendo el padre? A Esaú. En el pensamiento del padre estaba Esaú. Nosotros estamos delante del Padre en el lugar del primogénito del que le corresponde la bendición, porque Cristo ocupó nuestro lugar y nosotros el suyo, y somos bendecidos con toda la bendición del Señor, porque el Señor no está viendo tu pecado, está viendo a Cristo. ¿Amén? Él ve a Cristo. Por eso se dice también que nos ve a través de la sangre del Señor. Él está viendo a Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se entregó por mí, me suplantó en la cruz. Él ocupó mi lugar en la cruz, y aquí Pablo está diciendo, y yo le cedo ahora mi lugar al Señor en mi corazón. Hay un intercambio, Él ocupó mi sitio, el que a mí me correspondía en la cruz del Calvario, pero ahora yo le estoy cediendo al Señor mi lugar. Ocupa aquí. Le cedo yo el lugar al Señor en mi corazón. Así que he ocupado el lugar de Cristo, porque Él fue a la cruz, y ahora Él está ocupando que ocupe mi lugar. Y en esto, en estas dos, el hecho de aceptar que Cristo está ocupando mi lugar es un acto de fe. Y el hecho de ceder mi lugar en mi vida a Cristo es un acto de negación.
a uno mismo, ¿no? Y justamente este viernes la palabra fue que nos negas, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un acto de fe, yo recibo por la fe, yo creo, pero luego tiene que haber un acto de negación. Ese acto de negación es darle lugar al Señor en mi corazón. Yo le estoy cediendo lugar al Señor en mi corazón. Y en esto hay una lucha en nuestro interior. Está la lucha. ¿Por qué? El Señor en el Getsemaní hubo una lucha en el sentido de que a nadie le agrada ir a la cruz y Él ocupó ese lugar. Pero en el caso nuestro, cuando nosotros he de cederle al Señor el lugar en mi corazón, hay una lucha porque yo quiero reinar yo, quiero gobernar yo, quiero ser yo en vez de cederle el lugar al Señor en mí. Ahora, nosotros necesitamos de ser tenaces y no aflojar en esta batalla que se libra en nuestro interior por cederle el lugar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Debemos ser perseverantes, tenaces, en darle a Él el lugar en nuestro corazón. Entonces, hay un ejemplo que encontramos en Jacob, de que Jacob fue un luchador muy tenaz. Y ahora vamos a otra parte de la historia de Jacob. En el capítulo 32 de Génesis encontramos que Jacob, verso 24 al 26 dice, así se quedó Jacob solo. Y era algo totalmente personal. No puede ayudarle nadie. Es una cuestión personal. Decíamos el viernes, el que quiera tomar su cruz, niéguese a sí mismo. Y yo cuando decía a los hermanos, es decir no a uno mismo. Ese no te lo puede decir otro, porque otro te puede decir no. Y tú pasas. El tema es que tú te digas no. Esto es algo personal. Entonces, Jacob dice que quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Y dijo, déjame, para allá, hombre, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él luchó y no aflojaba. Decía, déjame, pero Jacob no aflojaba. Qué precioso ejemplo. El ángel le estaba diciendo, para allá, y no te voy a dejar si no me bendices. Jacob sabía que ahí estaba la bendición, que ahí es la bendición. Sabía por qué estaba luchando. A veces nosotros tenemos este regalo de la gracia tan grande, de lo que Cristo hizo por nosotros, pero se levanta esta lucha interior y aflojamos a veces, nos falta tenacidad. Y habiendo recibido algo, sabemos, una bendición tan grande, aflojamos y cedemos. Y no nos damos cuenta de lo que hay en juego. Pero Jacob lo sabía.
Y habíamos dicho vez pasada, hablando de Lot y Abraham, que esto fue lo que le faltó a Lot. Lot tendría que haber dicho a Abraham, no te dejaré, porque sé que la bendición es estar contigo en ese lugar. Habíamos hablado de esto, ¿verdad? Así que Jacob tenía cogido al ángel, lo tenía cogido y no lo soltaba. Jacob era tremendo, lo que agarraba no soltaba. Era, como decimos, muy tenaz. Tenía mucha tenacidad. Y esto viene de tenaza, de una tenaza. Y significa que se pega, el diccionario dice así, que se pega o prende a una cosa y es dificultoso de separar. Ahora, ¿cuán tenaces somos nosotros con las cosas del Señor? ¿O aflojamos enseguida? Jacob era tenaz desde chiquitito, que era tenaz. Ya era así desde chiquito. Dice el verso 24 de este capítulo 25, que cuando se cumplieron sus días, Rebeca estaba embarazada y está por dar a luz, así como Lucía, que le falta unos días nada más. Pero Lucía, espero que sea uno solo, ¿no? ¿Será? Y entonces dice, aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, que era Esaú. El primero era el primogénito, al que le correspondía la bendición, verso 25, ¿no? Y dice, y era velludo, era peludo, como una pelliza, dice, es decir, como un abrigo. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano Jacob, que es Jacob. ¿Y qué dice? Trabada su mano al calcañar de Esaú, lo tenía cogido por el talón y no lo soltaba. Madre mía, qué tipo. Era terrible. Lo que agarraba ya desde chiquito, así como lo tenía agarrado al ángel, así lo había agarrado al hermano y lo que tenía para quitárselo, no vea. Es como un niño cuando tiene un juguete y no se puede quitar y se lo quieres cambiar, bueno, te doy un caramelo, te doy otra, y hay algunos que no aflojan porque saben que no. Y a veces, sí, a veces cambiamos, como hizo su hermano, por un plato de lenteja. Y entonces dice que su nombre fue llamado Jacob. Jacob era tenaz, luchador, luchó toda su vida, trabajador, esforzado, que es lo que requiere en esta lucha que nosotros libramos, ese esfuerzo y esa lucha que se libra acá adentro y que nosotros necesitamos igual mantener, porque sabemos que necesitamos darle el lugar al Señor en nuestras vidas. Y lo vemos luchando desde el vientre de su madre con su hermano, porque la lucha no empezó cuando nació. Es muy interesante. En el vientre estaba la lucha. Dice el verso 21. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Otra versión dice, si esto va a seguir así, yo me muero. Y entonces lo vemos luchando con su hermano desde antes de nacer. Y es interesante, porque el conflicto que nosotros traemos viene desde lejos, desde antes de nacer.
ya nacemos con este conflicto acá adentro. Y estuvo en conflicto con su hermano prácticamente toda su vida. Se resolvió solo después de que peleó con el ángel. Después de aquella batalla es donde se resolvió. Después de haber luchado con el ángel. También tuvo conflicto con su suegro Labán por cuestiones de trabajo, por su hija Raquel. Tuvo que trabajar mucho por Raquel. Toda su vida fue una lucha. Me acordaba de este capítulo 7 de Job, donde Job dice que la vida es una lucha. Así dice Job. Todo requiere esfuerzo, sobreponerse, seguir adelante. Jacob lucha en el vientre de su madre con su gemelo. ¿Tienes tú un gemelo? ¿Tienes tú un gemelo? Pregúntale al que tiene la. ¿Tienes tú un gemelo? ¿Eres tú o eres el gemelo? No le digas, menos mal que no tienes gemelo, que eres tú solo, porque si no... No, broma. ¿No tienes un gemelo, uno idéntico a ti, con el que no te llevas bien, porque es contrario a ti? Tú quieres una cosa y él quiere otra. Quieres hacer una cosa y él quiere hacer otra. Dices algo y él dice lo otro. ¿No tienes un gemelo? ¿Me sigues? Todos, figurativamente, todos tenemos un gemelo y esa lucha se libra acá adentro, en el vientre, dentro. Esa tensión y esa discordia se produce en el vientre, en nuestro interior, y nacemos con este conflicto. Luchamos dentro de nosotros, con nosotros mismos, con ese que es idéntico, pero que me trae tantos problemas. Luchamos con nuestros pensamientos, en contra de muchos pensamientos, luchamos en contra de muchos sentimientos negativos, luchamos en contra de muchos miedos. Y esos sentimientos, esos miedos, esos pensamientos no son míos, son del gemelo. Ser tenaz para no darnos por vencido en esta lucha que tenemos dentro de nosotros mismos. Pablo está hablando de esta lucha interior que se libra en nuestro interior con nuestro gemelo. Y dice, Romanos capítulo 7, verso 17 al 24. Dice Romanos 7, 17. Porque de manera que ya no soy yo, quien hace aquello. No soy yo, es mi gemelo. Porque querer el bien está en mí, pero mi gemelo no quiere. 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, es mi gemelo. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo y me doy cuenta que tengo un gemelo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. A mí me gustan las cosas de Dios. Yo me siento bien cuando voy a la iglesia, me gusta servir, pero cuando no vengo es porque mi gemelo, me tengo problema con mi gemelo.
No sé, figurativamente, no sé si se capta esta idea. Hay una lucha ahí, en el interior, y que nosotros necesitamos luchar para que el gemelo no tome el lugar, sino que Cristo vaya tomando ese lugar. Miserable de mí, ¿quién me librará de mi gemelo? Y entonces sigue, capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de mi gemelo. En esta es la vida de Cristo. Yo estaba en muerte, en condenación, en derrota, en pobreza, con culpa, bajo maldición, pero Jesús hizo una tremenda obra en la cruz del Calvario ocupando mi lugar. Lo recibo por la fe, pero a partir de ahí necesito hacer un acto de negación, en donde yo lucho con este gemelo, esta lucha interior, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la ley del Espíritu de Dios, el Señor se va levantando en nuestra vida y nos levantamos en esa nueva vida que tenemos en Cristo. Amén. Necesitamos esa tenacidad, esa constancia, el ejemplo de Jacob para luchar, para mantener esa lucha, porque hay bendición de Dios para nuestras vidas. Hay vida. Amén. De más, el Señor murió en la cruz, yo lo creo, pero no libro esta batalla con tenacidad, no estoy cediendo el lugar a Cristo que se levante en mi vida. Amén. Por la sangre del Señor soy salvo. Tengo el perdón, pero no vivo en esa vida del Señor. Amén. 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 ¿Tienes un gemelo? El gemelo te dice, no escuche, no haga caso, no, mira, no, te quiere meter la cabeza en otro lado. Entonces, al gemelo, no, hay que tenerlo cortito. No. A Jesús, sí. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Puedes inclinar tu rostro en la presencia del Señor. El lugar del privilegio, el lugar de la bendición ha sido abierto para tu vida, para la mía, por Cristo Jesús. Tenemos acceso al Padre. Tú puedes presentarte a Dios. Y la palabra dice, como vivo de entre los muertos, nos dice su palabra. Para vivir en esta resurrección de Jesús, en el poder de su resurrección, en el poder que levantó a Cristo, el poder que nos levanta en una nueva vida. Es porque le cedemos al Señor el lugar en nuestro corazón. Estamos delante de ti, Padre del cielo, agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros, poniendo su vida, entregándose a sí mismo por nosotros en esa cruz.
Y por eso tenemos perdón, somos justificados, somos bendecidos. Y nos negamos a nosotros mismos para traer nuestras vidas a ti y darte ahora a ti el lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida. Dale todo el lugar a Él. La muerte ocurrió en la cruz, pero luego vino la resurrección, el poder que levantó a Cristo, el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú nos has dado victoria, poderosa victoria. Sobre nuestro pecado, sobre todo aquello que quiere levantarse para impedirnos caminar contigo, sobre todo aquello que quiere ser una barrera, un impedimento, una atadura. Tu poder es mayor, Señor. Aleluya. Y nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Traes libertad a nuestras vidas. En esta batalla, tú nos has dado la victoria, Señor. Te adoramos y te enaltecemos a ti. No hay mejor cosa que traer nuestra vida al Señor, rendirnos, ponernos delante de Él y decirle: señorea tú, gobierna tú, sé tú, Señor. Es mejor que yo mengue y que tú crezcas, Señor. Ya no vivo yo, vive tú en mí, Señor. Aleluya. Adoramos al Señor. Levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. El Espíritu del Señor está aquí para ministrar tu alma. La mano del Señor está sobre ti para obrar en tu vida, afirmándote, levantándote en toda la bendición de Dios, en el poder de Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Adoramos al Señor.